en un tema, no sé, vamos a decirle complicado, ¿no? Pero probablemente no muy fácil de entender algunas cosas. Quizá incluso justo por el hecho de que no se entiende bien esta situación es que se genera un aspaviento alrededor de este concepto, desde lo que es la parte de la prensa, e incluso personal de salud, hablan y repiten en todo momento las variantes, dicen, pero lo más probable es que no sepan qué cosa es una variante, en su gran mayoría digo, o qué cosa realmente puede repercutir. Bueno, de forma general, vamos a dar conceptos al inicio y luego detallaremos las principales variantes eh, que, que concierne pues al SARS-CoV-2 y sacaremos algunas conclusiones también, esperando de que de alguna manera también eh, estas conclusiones lleven a una situación que nos tranquilice un poco y perdamos un poco también ese temor a la vez de que solo cuando escuchamos variantes ya pensamos que es el fin del mundo, ¿no? Empecemos. Esto hay que recordar necesariamente si queremos hablar de variantes, tenemos que conocer cómo es el virus salvaje. Si no, no tendría sentido hablar de variantes. Entonces, cuando hablamos de coronavirus, los coronavirus es un grupo bastante amplio, como están viendo. Ahora sí. Es un grupo bastante amplio de virus. Muchos afectan al humano, otros no. ¿No? Existen los alfa coronavirus, los beta coronavirus, ¿no? Los gamma y los delta coronavirus. Son cuatro grupos o subgrupos dentro del grupo grande, ¿no? Dentro de los beta coronavirus hay un grupo especial, ¿no? Que es el grupo 2B, donde va a estar justamente ubicado el SARS-CoV-2, el que produce el COVID-19. Se le denominó SARS-CoV-2 porque, bueno, para empezar, SARS es el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Así se llama. Y este síndrome respiratorio agudo severo eh, se describió hace ya más de una década, obviamente, también en regiones de China, pero que no se expandió tanto y estaba causado por un coronavirus. Entonces, a ese coronavirus le llamaron coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo. Y cuando se hacen los estudios del genoma y filogenéticos del actual virus que causa el COVID-19, se llega a demostrar que había una similitud eh, demasiado exacta con ese coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo que ya se había descrito anteriormente, pero no era exactamente igual, tenía algunas características propias y de ahí que lo catalogan como el coronavirus, ¿no? Del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2, de ahí viene SARS-CoV-2. Ese es el origen del nombre. Y obviamente existirá pues un SARS-CoV-1, ¿no? Como están viendo aquí, ¿no? Con algunas variantes incluso. Acá está el SARS-CoV, que es el virus, digamos, que se asemeja. Se asemeja en muchas cosas, en su forma de ingreso, en su fisiopatología, en el cuadro clínico. Y bueno, hay también algunas diferencias propias para cada uno de esos dos virus. Dentro de este mismo grupo de los beta coronavirus, pero ya un poco más alejado y no tiene mucha similitud, está, por ejemplo, el virus que causa el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Un virus, bueno, abreviado como MERS, y bueno, es también un virus, un coronavirus que causa enfermedad pulmonar y tiene muchísima más letalidad incluso. Sin embargo, para su transmisión, por ejemplo, se necesita la presencia de camélidos, ¿no? Y eso hace de alguna manera de que su transmisión no sea tan efectiva como si lo es el caso del SARS-CoV-2 y el caso del SARS también, ¿no? Pero bueno, están dentro del mismo subgrupo de los beta coronavirus, ¿no? Y así, hay otros que han causado infecciones en humanos, hay muchos que causan infecciones en murciélagos, ¿no? Y de ahí que, bueno, en su momento también se relaciona con la participación de este tipo de quirópteros. Y bueno, ese es, vamos a decir, el panorama donde debemos de ubicar a los coronavirus. Hablando específicamente del SARS-CoV-2,
su estructura a grosso modo. De todo lo que es la estructura nos interesa, uno, saber que es un virus RNA, para empezar, ¿no? Es un virus RNA. Aparte de ello, como cualquier otro virus, no necesariamente un RNA, sino en general un virus, tiene en su estructura proteínas de envoltura, donde está la proteína E, por ejemplo, ¿no? Cumple funciones importantes en el metabolismo del virus. Y lo particular de la estructura de este virus es la proteína S, ¿no? O proteína Skype también le llaman, ¿no? Esta proteína S le sirve para anclar en el receptor a nivel de la mucosa respiratoria, en el receptor que le permite ingresar. Todos los virus tienen una forma similar de patogenia en el humano. Por ejemplo, acuérdense el VIH, en su estructura tiene una glucoproteína 41, asemejando a esta que estamos señalando, y una glucoproteína 120, que es la parte distal, si quieren le llaman GP120, y cuando va a ingresar al linfocito TCD4, en este caso, cuando hablamos del VIH, necesita un receptor y correceptores también, ¿no? Que justamente anclan esta proteína distal, que en el caso del VIH es la glucoproteína 120, con el receptor de CD4. En el caso del SARS-CoV-2, aquí está esta figura, esta proteína S va a anclar en los receptores que no son otra cosa que la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Esta enzima convertidora de angiotensina 2, ustedes saben que el cambio de angiotensina 1 a 2 se realiza en el pulmón, ¿no? Eso lo sabemos por fisiología, entonces eso hace que este tipo de receptores obviamente estén ubicados a nivel pulmonar y es por eso que afecta directamente al pulmón. Entonces ingresa y va a iniciar su ciclo replicativo, ¿no? Eso es importante saberlo, porque la mayoría de vacunas, por ejemplo, están dirigidas a esa proteína justamente para evitar de que haya ese ingreso, ¿no? Y como van a ver, las variantes también tienen que ver un poco con esa situación. Entonces, esta proteína S, que aquí está amplificada, ¿no? La parte distal, como habíamos comentado, sirve para que pueda anclar en el receptor, ahí está, un acoplamiento receptor proteína S, lo que va a permitir la retracción del resto de la glicoproteína sobre sí misma y la aproximación de las membranas para que pueda en un momento fusionarse e ingresar al genoma. Y eso es lo que hace el virus, como otros virus también lo hacen, no es particularidad del SARS-CoV-2, es muy similar. Y cuando eso sucede, obviamente se inicia el ciclo replicativo, que en el caso específico del SARS-CoV-2 es extranuclear, o sea, no se realiza dentro del núcleo. Ese es un detalle importante, ¿no? No se realiza dentro del núcleo. No es como en el caso del VIH, que es intranuclear. Esa pequeña diferencia ya proporciona algunos datos a tener en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que en el caso del VIH sea intranuclear hace de que pueda, vamos a decir, virus latentes o viriones latentes, justamente, valga la redundancia, quedar en estado de latencia por mucho tiempo, cosa que no va a suceder con el SARS-CoV-2. Otro que tiene replicación intranuclear es la hepatitis B, por ejemplo. Es por eso que eh, uno se infecta y cuando hace enfermedad crónica, prácticamente si se empieza a tomar tratamiento, la mayoría de las veces es de por vida, como en el caso del VIH. En cambio, la hepatitis C es extranuclear, así como el SARS-CoV-2. Por eso es que ahora existe tratamiento curativo para la hepatitis C, incluso por vía oral. Son 12 semanas nada más y es 100% curable. Entonces, ese pequeño detalle es importante recordarlo porque justamente si en algún momento se intenta terapia antiviral, obviamente tiene esa base, o sea, sí se puede realizar. Entonces, es más o menos ese el panorama del SARS-CoV-2. ¿Qué tiene que ver todo eso con las variantes? No es muy simple. Todos los virus en general, sin excepción, ¿no? Con el paso del tiempo van a evolucionar. Todos los virus. Hay una cepa salvaje, que es el virus inicial, y luego eso va variando, ¿no? ¿Y por qué es que varía? Cuanto más replica, varía más. Un virus que replica poco tendrá pocas chances de variar. ¿Qué cosa es una variación? ¿No? Viene de una mutación, obviamente. Entonces, cuando un virus se replica, genera copias en lo posible idénticas al virus inicial. Claro, y no lo genera por decenas, sino
ni por centenas, sino por miles y por qué no millones de copias. Entonces, cuanto más se replica el virus en su afán de perpetuarse, porque eso también es normal, por teoría de las especies, desde la época de Darwin sabemos que si no se adapta el virus o cualquier célula, simplemente no va a subsistir. En el caso del virus, o cualquiera que fuese el virus, es similar, tiene que replicar, ¿no? Y tiene que adaptarse para poder subsistir. Un gran ejemplo es el rinovirus, por ejemplo, el que causa el resfrío común, ¿no? ¿Qué cosas ha logrado el rinovirus? Uno, no mata a la persona, ¿no? Y eso le conviene al virus porque al no matarlo, hace que pueda estar en el organismo de la persona infectada y no necesita salir de ahí porque su ciclo replicativo lo completa ahí. No se va a morir la persona, ¿no? Entonces, el disminuir su virulencia para aumentar sus posibilidades de replicación y perpetuación de la especie es lo que consideran como algo efectivo para los virus. Entonces, en ese afán, el virus replica y replica. Cuanto más veces replique, cuanto más miles de copias genere este virus, va a existir en algún momento fallas en esa replicación. Es decir, replica tanto que en algún momento alguno de esos virus presentará alguna falla, alguna mutación propiamente, ¿no? Que no es otra cosa que una falla. O sea, una copia que ya no es idéntica a las demás. Eso ya es una variante. Eso es una mutación. Ahora, dependiendo, hay veces que esas variantes no son efectivas para seguir replicando, entonces no van a ser un problema. Hay veces que esas variantes no son efectivas, digamos, desde el punto de vista de la virulencia, de la infectividad, de la transmisibilidad, ¿no? De la patogenicidad, que como saben son características diferentes de la gente. Entonces, si no tiene buenas condiciones que le favorezcan, obviamente, esa variante no nos va a importar, porque puede ocurrir y simplemente no va a trascender. Sin embargo, van a existir algunas, por eso dice ciertas variantes, ¿no? Que sí van a, digamos, ser efectivas en replicarse, por eso que va a afectar rápidamente a otras poblaciones, ¿no? De diferentes partes del planeta, porque tienen gran capacidad de replicación. También probablemente gran capacidad de infectividad, ¿no? Probablemente también, eh, bueno, la virulencia no es fundamental, pero la infectividad sí, la patogenicidad también, y eso hace de que pueda transmitirse con facilidad de persona a persona, causar enfermedad. Ese tipo de variantes son las que preocupan. O sea, no es que ahora existan unas cuantas variantes, debe de haber miles de variantes, pero solo hay algunas que preocupan, ¿no? Algunas que se hacen notar. Es más, dentro de la misma persona, cuando se infecta, la mayoría está generando variantes también durante el ciclo replicativo. Entonces, estas variantes que tienen, vamos a decir, repercusión en la transmisión o repercusión clínica porque son más agresivas, porque son más virulentas, les llamamos variantes de preocupación, así literalmente, porque literalmente también, valga la redundancia, van a preocupar, ¿no? Entonces, esas son las variantes que digamos, hacen que uno preste atención, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos que recordar? Que para clasificar a estas variantes, bueno, hay diversos tipos de nomenclatura basados en la filogenética, basados en un montón de características, ¿no? Y por eso que van a existir nomenclaturas casi casi en clave, puras letras, y uno dice, ¿qué cosa es esto? Entonces, ¿qué hace la Organización Mundial de la Salud con la intención de que haya algo más ordenado, más entendible, más fácil de manejar, más fácil de investigar y más fácil de identificar también? Le da una nomenclatura basada en alfabeto griego, o sea, alfa, beta, gamma, delta, ¿no es cierto? Epsilon, como variantes. Entonces, son las cosas que debemos de tener en cuenta. Ahí está, miren, el SARS-CoV-2. Ahí está la proteína Skype o proteína S, que servía para anclar y para que pueda ingresar el virus. Hay cambios en esta proteína que van a hacer de que el virus tenga justamente esas variantes, ¿no? Las mutaciones, ¿no? Son cambios en la secuencia genética del virus. ¿En qué momento se van a presentar? Cuando el virus replica. Si el virus no replica o replica poco, la posibilidad de que haya variantes es menor.
Si replica un montón, la posibilidad de que uno nada más de esos miles de millones de copias, uno resulte con algún error, con alguna falla, con alguna modificación en su genoma, ya es una variante. Entonces, de ahí podrán darse cuenta cuán importante es que la gente no se infecte. Uno puede pensar, ah, bueno, pero normal, si no mata, el problema no está tanto ya ahora si mata o no mata. O sea, si se van a infectar un montón de gente, cada uno de ellos va a hacer replicación viral y obviamente cada uno de ellos es una potencial máquina de crear variantes. Cuanto menos gente se infecte, las posibilidades de que aparezcan estas variantes es menor. Entonces, este virus modificado justamente le vamos a denominar variante, porque es una variante literalmente del virus original, ¿no? Y pueden presentar no solo una mutación, a veces presentan varias también, ¿no? O hay veces hay varios genes que coinciden en una mutación similar también. Entonces, estas mutaciones, como habíamos comentado al inicio, pueden aumentar la transmisibilidad o pueden disminuirla también. Puede haber mutaciones que hagan que no sea tan efectiva la transmisión o que sea menor a la inicial. Pueden aumentar la severidad de la enfermedad dependiendo si son más virulentos, por ejemplo, o podrían cambiar alteraciones o podrían, perdón, provocar alteraciones en la estructura de ciertas partes del virus que sirven para hacer el diagnóstico y dificultar justamente el diagnóstico, de repente alterar la eficacia de las vacunas. Son varias cosas que se podría dar. Entonces ahí está bien claro, las variantes preocupantes o variantes de preocupación, como quieran, son las que tienen esa trascendencia, esa importancia. Las otras miles de variaciones que pueda producir no son trascendentes y no las tomamos en cuenta. ¿Todos los virus tienen variaciones? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Este ejemplo siempre lo comento, lo decimos en la clase de VIH, porque es fácil para entender. Si, por ejemplo, yo les diera, no sé, plastilina, digamos, ¿no? Y les dijera, a ver, háganme una copia de, bueno, y les puedo dar un modelo, no sé, puede ser un modelo de cualquier cosa, ¿no? Para que ustedes hagan una réplica de plastilina. Y si les digo, cuanto más exacto sea, van a tener un premio. Probablemente todos se esfuercen y la gran mayoría pueda obtener un modelo parecido al inicial. Pero si les digo, hagan 10 copias, aún esforzándose, puede ser que ya no los 10 sean tan iguales. Y si les digo, hagan 50.000 copias, les aseguro, por mucho que se esfuercen, va a haber algunos cuantos que ya no van a ser tan iguales al inicial. Entonces, ¿cuándo hay más posibilidades de variación? Cuando haya más tasas de replicación. ¿Y dónde hay tasas de replicación altas? En las personas que están haciendo enfermedad aguda. ¿Quiénes hacen enfermedad aguda? Los que se contagian y los que hacen la viremia. Entonces, por ese motivo también, no es bueno que la gente se esté contagiando, porque cuanto más se contagian, más posibilidades de que haya variaciones. Esto es importante. Por ejemplo, ustedes saben, los bisones son unos animalitos, no sé, similares si quieren a nutrias o algo parecido, que esto es como un dato que sucedió hace poco, ¿no? Unos bisones que se criaban en Dinamarca fueron infectados experimentalmente, lógicamente, para intentar obtener o estudiar el virus. Y lastimosamente durante ese proceso surgió una variante, la variante de Dinamarca, ¿no? Y fueron solamente 4 o 5 casos. Recuerdo que hasta por noticias salió, eliminaron, sacrificaron a todos los animalitos, cremaron lo que tenían que cremar y prácticamente quedó ahí la variante, ¿no? Quedó ahí. No se supo más hasta el día de hoy. Sin embargo, han venido otras variantes posteriormente, justo a finales más o menos del año, que se han ido diseminando, o sea, aparecieron en un determinado lugar, tanto así que le llaman la variante de Reino Unido, la variante de Brasil, la variante de Sudáfrica, por ejemplo, y en poco tiempo esa variante se ha detectado ya no en un solo lugar, sino en varios países del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen gran capacidad de transmisión, por ejemplo. Lógicamente el virus hace esas adaptaciones para perpetuar su especie, y al virus le conviene transmitirse con facilidad, y le conviene, aunque no lo crean al virus, no matar, porque si no mata al huésped, obviamente tiene posibilidad de seguir replicando, ¿no? Porque si el huésped se muere, va a tener la necesidad de pasar a otro individuo. De ahí que la transmisibilidad con la virulencia pueden ir de la mano, ¿no?
Entonces es común habitualmente que los virus con el tiempo pierdan virulencia, o sea, pierdan agresividad. Y por el contrario, más bien ganen transmisibilidad, o sea, se transmitan con facilidad, pero no sean tan letales ni causen la muerte. Ejemplo, el virus de resfrío, ¿no? El virus de resfrío, el rinovirus, es altamente transmisible, como ustedes saben, pero es difícil que alguien diga que se muere por un resfrío. Entonces, el objetivo final probablemente sea así de la mayoría de virus. Entonces, estas variantes, de alguna manera, en su gran mayoría van a implicar mutaciones a nivel de esta proteína Skype. Acá, la proteína S, ¿no? S de Skype, la que va a anclar en la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, eso puede generar, como hemos dicho, problemas con la vacunación o problemas con, eh, incluso con los anticuerpos y otras cosas más. Entonces, desde principios de la pandemia, o sea, estamos hablando eh, inicios del año pasado, ¿no? Claro, la pandemia empezó incluso meses antes, al finalizar el año anterior, pero ya como pandemia, más o menos pasado febrero, más o menos, ¿no? Entonces se ha ido monitoreando los cambios de los aminoácidos en esta proteína pico, en esta proteína Skype. Eso no es una evaluación de rutina, por ejemplo. No es que yo voy a ir si tengo síntomas y voy a ir a preguntar si tengo o no la variante, porque para saber si hay o no una variante se necesita estudios a nivel molecular, que eso no se logra con una prueba rápida, no se logra con una prueba de reacción en cadena de polimerasa ni antigenemia. Son estudios específicamente dedicados a buscar variantes. Claro, se tienen que muestrear, ¿no? A nivel de hisopados, también nasofaringios, y se tiene que estudiar específicamente de forma filogenética si es que es o no una variación. Entonces, esta es una cosa que se pudo, desde inicios de la epidemia, se pudo distinguir, se pudo detectar, ¿no? Hay una sustitución que se abrevia así, D614G, que no es otra cosa, bueno, G viene de glicina y D viene de ácido aspartico, así se abrevia. No es otra cosa que un cambio, ¿no? Justamente de glicina por ácido aspartico en la posición 614. Eso es lo que significa cuando les dicen D614G. Entonces puede expresar con mayor cuantía el ácido aspartico o puede expresar con mayor cuantía la glicina. Ambos son aminoácidos, como ustedes saben, junto con la fenilalanina, con el ácido aspartico, ¿no? Junto con eh, isoleucina, la valina, etcétera. Entonces, puede ser cualquier aminoácido que haga el cambio, pero en este caso esto es lo que se detectó al inicio. ¿No? He detectado este cambio, ¿no? En un tiempo, cuando se hizo seguimiento, se determinó que la mayoría de casos a nivel mundial, prácticamente todos los nuevos casos, presentaban esa variación. ¿Qué significa? Que el virus en un momento, ¿no? Quizá para ganar virulencia, hace ese cambio, ¿no? De glicina por ácido aspartico en la posición 614, genera este tipo de mutación y logra con eso que adquiera mayor capacidad de transmisión. Y al adquirir esa capacidad de transmisión, empieza a diseminarse, tal es así que cuando se hace la investigación de diferentes partes del mundo, al final se dan cuenta que en todo el mundo ya estaba, vamos a decir, presente esta variante. Reemplazó prácticamente a la cepa salvaje, a la cepa inicial. Entonces, este es el primer ejemplo de la variante. O sea, lo de las variantes no es ahora último. Esto se da desde el inicio, como en cualquier virus. Todo virus que replica va a terminar haciendo variantes. Entonces, se hicieron estudios en animales, estudios in vitro también, ¿no? Justamente buscando ese polimorfismo para ver qué características puede dar. Acuérdense que podía expresar glicina o podría expresar más ácido aspartico, como habíamos comentado. Entonces, el polimorfismo, la variante, ¿no? Que expresa más glicina, tiene esas características. Hay niveles más altos de virus infecciosos en el tracto respiratorio, o sea, replica más cantidad de virus, digamos, va a generar uno solo. O sea, su capacidad de multiplicarse es mayor, ¿no? Ese es uno. Tiene una mejor y mayor unión a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor. O sea, si se dan cuenta, no ha cambiado su forma de comportarse, simplemente
ha modificado la intensidad de algunas características. El anterior, el inicial, se unía a la enzima convertidora de angiotensina 2 para ingresar al epitelio respiratorio. Acá hace lo mismo, pero tiene una mayor unión, tiene mayor replicación, ¿no? Y es lógico también, esto ya es una consecuencia, si tiene mayor replicación, obviamente va a haber mayor transmisibilidad también. Entonces, aquí fueron un poco enfáticos y determinaron que esa mayor transmisibilidad estaba más dada por el polimorfismo que, digamos, expresa de mayor cuantía la glicina que en el caso del que expresa el ácido aspartico. Ojo, y estamos hablando de la primera variante, ¿no? Entonces, esto va abriendo ojos, esto va haciendo de que le prestemos atención a las variantes, que en un inicio no hablábamos mucho de esto, no porque no supiéramos que existiese, sino asumíamos que probablemente no era muy importante. Entonces, esta variante, la que expresa más glicina, ¿no? Por si acaso, bien claro, no se asocia con mayor riesgo de hospitalización, ni tampoco afecta la unión de anticuerpos contra esa proteína SCAI, o pico, como quieran llamarlo. O sea, si bien es cierto, hay más transmisibilidad, bien claro, pero no es que aumente la hospitalización. Entonces, en algún momento habrán oído incluso. Está habiendo más casos, pero ya no se están hospitalizando tanto, ¿no? Entonces, no es que la gente estaba empezando a hacer, entre comillas, defensas y se estaba protegiendo, sino que son variantes del virus. Al final, el objetivo del virus es ese, matar menos, pero transmitirse más. Cualquier virus hace eso, con el tiempo. Entonces, hay variantes. Por ejemplo, esta variante B117, el que quiere le puede llamar así, variante B117. ¿No? La OMS prefiere llamarlo variante alfa. No es que sea una diferente, sino a esa variante B117 le llaman variante alfa. Entonces, esta variante B117 o alfa, como quieran llamarlo, también con otras nomenclaturas lo llaman así. Miren qué complejo. 20i/51 o 501, perdón, y.b1. Esta es la famosa variante de Reino Unido. Ustedes deben de recordar, ¿no? Las noticias generalmente vuelan generando pánico. Hay una variante, dicen. Y todos, uy, qué miedo, hay una variante. ¿Y qué es una variante? Bueno, no sé, pero me da miedo. ¿No? Eso es lo que tenemos que evitar, informarnos de mejor manera, y las noticias no son el mejor modo de informarnos, ni las redes sociales tampoco. De ahí que tenemos que buscar información validada científicamente para sacar algunas conclusiones. Entonces, esta variante se identifica por primera vez en el Reino Unido, siempre a finales del 2020, incluso desde septiembre, octubre, finalizando el año, o es en la segunda mitad del año, por decirlo de una forma, ¿no? Y como se detecta por primera vez en el Reino Unido, le llaman la variante de Reino Unido, ¿no? Entonces, en algún momento hubo un incremento de estas infecciones por esta variante, pero en la zona que colinda el Reino Unido. Por eso dice infecciones regionales, pero pasado el tiempo se empezó a detectar en otras zonas también, ¿no? En otros continentes incluso, y en un gran número de países. Entonces eso demuestra de que probablemente también su capacidad de transmisión era importante. Esta variante, esta que están viendo, la que estamos comentando, la variante alfa, si quieren, fíjense, no tiene una sola mutación, tiene más de una docena de mutaciones, ¿no? Si lo comparamos con otras cepas circulantes, ¿no? Y eso ha generado de que se pueda, digamos, adquiriendo propiedades y características de mayor transmisibilidad en algún momento, se pueda transmitir también con más facilidad y diseminarse a otras regiones. Entonces, esta variante alfa aumenta la transmisibilidad. Al principio no se sabía en cuánto, pero se empiezan a hacer estudios porque todas las conclusiones a las cuales lleguemos y todas las afirmaciones que tengamos que decir tiene que ser basado en algo. No puede ser yo creo, yo calculo, ¿no? Esa tiene que ser en base a estudios. Ya está determinado que la posibilidad de transmisibilidad va a aumentar, ¿no? Entre 25 al 40%. Es bastante, no es poco significativo, 25 al 40%, de más de lo que ya tenía la cepa inicial. Está asociado, entre otras cosas, a un nivel de RN viral más alto en las secreciones respiratorias comparados con la cepa salvaje. Y es lógico, si tiene mayor
carga viral le llamamos a eso. Eso también la gente confunde. Creen que carga viral es la cantidad de gente que está caminando en la calle. No, la carga viral es la cantidad de virus que puedan estar replicando en una persona infectada. Eso es carga viral. Ese es un concepto universal para hepatitis B, para VIH, para hepatitis C y en este caso también para el virus SARS-CoV-2. Entonces, al existir mayor carga viral, obviamente hay más posibilidades de, en secreciones respiratorias, en la tos, al conversar, al hablar, al gritar, al cantar, como quieran, eliminar virus en más cantidad y eso hace también de que se pueda transmitir con más facilidad. Por eso la transmisibilidad aumenta, entre otras cosas. Bien claro con esto, no se ha demostrado asociación de esta variante con enfermedad grave o muerte. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, es más transmisible, no es, digamos, por regla de que sea más virulento y cause más daño. No es que se van a hospitalizar más, no es que se van a morir más, no es que va a haber más gravedad. ¿No? Entonces, esto recuerdo que de alguna manera no lo mintieron. De alguna manera, eh, cuando uno leía o escuchaba hasta las noticias, eh, esto sí se manejó con cierto realismo. Se escuchaba decir de que, ustedes traten de recordarlo, de que es más transmisible, pero no parece ser más virulento. No parece matar más. Y tenían razón. O sea, el virus se está empezando a adaptar. Quiere llegar a más lugares, quiere llegar a más personas, quiere infectar a más gente para poder replicarse más y poder subsistir. Entonces, en esa situación se hace más transmisible, pero no se hace más virulento, porque el hacerse más virulento implicaría que mataría más gente. De nada le sirve hacerse más transmisible si va a terminar matando a la gente. No va a tener dónde replicarse. Otro detalle importante es que hasta el momento no existe evidencia como para asegurar, ¿no?, de que vaya a existir un escape inmunológico, o sea, en otras palabras, vaya a existir disminución en la eficacia de las vacunas cuando hablemos de esta variante. Eso es importante, porque es una de las principales preocupaciones que se les escucha. Y la vacuna con esta variante es que, como no saben qué cosa es una variante, asumen que es otro virus. En realidad es el mismo. Son mutaciones pequeñas, ¿no? Es como la especie humana. Entre ustedes, júntense entre 5, no son iguales. Ni en talla, ni en peso, ni en color de la piel, ni en nada. O sea, tenemos particularidades, ¿no? Y el genoma puede ser casi similar en todos, pero hay pequeñas variaciones. Por eso es que tenemos características propias. Es igual en los virus. La variante Delta, la famosa variante Delta, bueno, su nombre correcto, si quieren, no correcto, otro nombre, de acuerdo a otra nomenclatura, es la variante del linaje B1-617.2. Si quieren, así lo pueden comentar, justo para evitar este tipo de situaciones, la OMS le da el alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta. Ahí viene la variante Delta. Esos dos estamos hablando primero porque son las variantes más importantes. Las otras no tienen mucha trascendencia. La variante Delta es otra importante. Bueno, también en otra nomenclatura se le llama así, 20A/S2.478K, ¿no? Por primera vez esto en la India. Por eso se habla la variante de la India, ¿no? La variante Delta, casi en diciembre del año pasado. Y rápidamente se ha convertido, vamos a decir, la que predomina en ese territorio por su capacidad de transmisión y luego se ha ido a otros países también. Es más transmisible que la variante anterior. Si la otra ya era más transmisible que la cepa salvaje, esta es aún más transmisible. ¿Sí? O sea, la primera variante que hemos visto, para que tengan una idea, la variante alfa, esa de Reino Unido, ya era más transmisible, ¿recuerdan? Pero no mataba tanta gente. Esta de acá es aún más transmisible que esa variante. O sea, ya vayan dándose cuenta que el virus al final busca eso. Acá sí hay un mayor riesgo de hospitalización, eso se ha visto, los que tienen esta variante. Y cuando hablamos de la efectividad de las vacunas, específicamente se ha detectado, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, en el caso de la vacuna AstraZeneca, ¿no? Comparando la efectividad en esas dos variantes, sigue siendo alta la protección que puede dar contra esta variante,
con la variante Delta, eso tienen que tenerlo en cuenta. Sin embargo, si lo comparan con la protección que se genera para la primera variante, es un poco menor, ligeramente menor, pero no significa que sea significativamente menor o clínicamente esté anulada. Si lo quieren decir en términos más sencillos, te protege contra la variante Delta, ¿no? Se ha hecho esos dos estudios con estas dos vacunas que son las que más se están usando. Alguien me dirá, ¿y con la Sinopharm cómo hacemos? Ah, es que yo dudo porque es de China. Por favor, en medicina no podemos hablar así. Cuando compren pantalones, zapatos o cualquier producto manufacturado, pueden hablar si viene de China o lo compraron en el hueco, no lo sé, para que tenga garantía o no. Las vacunas pasan por fases de estudio. Y lo que tenemos que saber más bien es cuál es el principio de la vacuna del Sinopharm, que es la que primero se utilizó en el personal de salud. Lógicamente es la que yo me he puesto también. Es un virus inactivo. Por lo tanto, tiene todas y las 50.000 posibilidades de antígenos, porque todo el virus completito está ahí. En teoría, debería de ser la que más te pueda proteger de cualquier tipo de variante, porque si no, generas anticuerpo contra la proteína Skype en específico, podrías generar anticuerpos contra los otros componentes del virus, porque es todo el virus completito el que han colocado en esa vacuna. Entonces, ese detalle hay que recordarlo. Esta es otra, bueno, ya son otras variantes que no son tan importantes. Podríamos ir recordando de las dos más importantes. La variante de Reino Unido es más transmisible, ¿no? No genera mayor hospitalización. ¿Qué más? La primera, la de Reino Unido, no es más virulenta, así es, ¿no? Y no hay estudios que por lo menos insinúen de que pueda haber disminución de la eficacia en las vacunas. Cuando hablamos de la variante Delta, esa que están metiendo miedo en los medios de comunicación, en primer lugar, es más transmisible aún que la variante de Reino Unido. El otro detalle es de que sí genera mayor número de hospitalizaciones, pero no, vamos a decir, está demostrado que genere mayor letalidad. Y cuando hablamos de protección en vacunas, tiene alta protección, ¿no? Algo menor que para la variante Reino Unido en cuanto a nivel de protección, pero igual sigue siendo alto. Por lo tanto, sí te protege. Ambas variantes hasta el momento están bien así. Esta variante beta, bueno, también tiene su nombre propio. Esta es la famosa variante de Sudáfrica, igual también a finales del año 2020. Miren, todos tienen la capacidad de aumentar la transmisibilidad, porque ese es el objetivo de mutar de los virus, ese es el objetivo de fabricar variantes, para que se transmitan mejor. Acuérdense que al virus no le conviene matar más, porque pierde al huésped. Ese es un principio universal, ¿no? Entonces acá hay una proteína, una variación, perdón, en la proteína pico, se llama así, ya saben, cambio de aminoácidos en esa posición, 484, va a tener el potencial de afectar la inmunidad de la infección o vacunación previa. Ese detalle sí es importante. Acá sí hay, vamos a decir, una alteración, una preocupación en la posibilidad de que le quite, digamos, capacidad de protección a la vacuna, ¿no? Las vacunas que tienen como principio el RNA mensajero, ustedes saben que esto es lo más sofisticado de las vacunas últimas, se coloca eh, la vacuna en base a RNA mensajero. Este RNA mensajero va a lograr la síntesis de una proteína prácticamente similar a la proteína escape, viene con esa información y hace de que ya no necesites colocar todo el virus, sino simplemente esa fracción y eso genera la inmunidad, ¿no? Ojo, estas vacunas mantienen la actividad neutralizante contra esta variante, ¿no? A pesar que los títulos son algo más bajos con respecto al virus salvaje. Por eso es que se dice sí afecta. Está claramente demostrado que sí hay una variación en los niveles de protección, pero no es que inutilicen a las vacunas. Prácticamente es en el único tipo de vacuna que ha demostrado que sí puede disminuir respecto a lo que puede proteger del virus salvaje. Todas las otras vacunas, el virus inactivo, por ejemplo, las que tienen uso de vectores con adenovirus, etcétera, todas las otras vacunas conservan la eficacia. Entonces, si resumimos hasta ahí,
ninguna de las variantes logra neutralizar a las vacunas, que su objetivo no va a ser ese. Lo único que quieren es replicar más. Esta es otra variante, la variante gamma. También le llaman P1, ¿no? P1 o variante gamma. Bueno, tiene su nomenclatura también particular. Esto se identifica por primera vez en el Japón. Sin embargo, esas 4 personas en las que logran identificar esta variante venían de Brasil. Esta es la famosa variante de Brasil, que estaba generando miedo, ¿no? Ya llegó al Perú, dicen. ¿Qué llegó al Perú? La variante. ¿Y qué es la variante? Bueno, no sé, pero igual dice que ya llegó, ¿no? Entonces, a pesar que lo detectan en Japón por la procedencia, bueno, se le llamó la variante brasileña, ¿no? Luego, poco a poco, se ve que también en porcentajes importantes, cuando se empiezan a secuenciar, empiezan a predominar en esa zona y después se va esparciendo por todo el mundo, similar a las otras variantes. Acá tiene varias mutaciones, ¿no? En el dominio de la unión de la proteína receptor con esa proteína pico, que es el lugar clave donde actúan las vacunas, ¿no? Son varias mutaciones, como están viendo aquí. Si bien es cierto, no está demostrado nada, pero al ver varias mutaciones, de alguna manera, esto genera cierta preocupación en la posible transmisión y impacto en la inmunidad, pero no hay reportes, no hay ensayos, no hay literatura científica que demuestre fehacientemente de que esté anulada, esté comprometida la eficacia de alguna vacuna. No, no, o sea, debido a las variantes, no. Esta es la variante epsilon. Variantes en general, porque son 2. La B1.427 y la B1.429. Las variantes epsilon, ¿no? De forma colectiva, a ambos se les denomina con esta nomenclatura, ¿no? En octubre todavía el de 2020, miren, 4 casos globales nada más. Todos en el sur de California, en Estados Unidos. Y cuando pasa el tiempo, de octubre hasta enero del próximo año, ya encuentran en esa misma zona que por lo menos el 35%, o sea, un tercio más o menos de todos los infectados, ya estaban, digamos, cursando enfermedad por esta variante. O sea, empezó de alguna manera a ganar espacio. Lógico, por su transmisibilidad también. Tienen mutaciones en las proteínas pico. Esta es otro tipo de mutación. Si se dan cuenta, cada variante tiene una mutación diferente. Es básicamente eso lo que tienen que recordar. Aumenta la entrada celular. Claro, para eso es más efectiva la unión de la proteína S con la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Hay menor susceptibilidad a los anticuerpos, pero ojo, estamos hablando acá no los anticuerpos de la vacuna, sino que en Estados Unidos están utilizando anticuerpos monoclonales, que tampoco tiene sentido que lo estén recordando, ni memorizando, ni buscando el mecanismo de acción, porque ni siquiera lo van a ver ni en pintura acá, jamás de los jamases. Simplemente están utilizando algunos anticuerpos monoclonales para enfermedad leve y moderada, con la idea de que disminuya la posibilidad de hospitalización. No, el nivel del RNA viral es mayor también que el virus salvaje. Ojo, cuando decimos virus salvaje nos estamos refiriendo al virus inicial, al que inició la pandemia. Entonces, al tener mayor, digamos, mayor nivel del RNA viral, obviamente replica más y cuando replica más hay más posibilidades de transmisión. Si se dan cuenta, el virus, y están viendo en todas las variantes, se preocupa en que mejore su transmisibilidad. No se preocupe en matar más, ¿no? Porque si matar al huésped, su éxito no está garantizado. Lo que necesita un virus para subsistir en el tiempo y perpetuarse es transmisibilidad, quizá infectividad, pero no debería ir acompañado de aumento de virulencia, porque literalmente le saldría el tiro por la culata. No habría esa posibilidad. Bien, entonces, de forma general, para todas las variantes, que como han visto no es nada de otro mundo, no, mucho de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que pensamos, son noticias exageradas, a veces por la prensa o a veces creemos mucho en las redes sociales. Cualquier cadena llega, y eso yo lo veo hasta en los colegas con especialidad, y eso no lo puedo mentir, aparece reenviado y aparece ahí letras, o sea, alguien digitó, ¿no? Que la Padula es de Marte, que Ricardo Gareca ha hecho pacto con el diablo, y lo reparte. Ya, bueno, dice que, ¿por qué en el Internet lo he visto? Entonces, no podemos caer en eso. Toda información que manejemos tiene que ser, en lo posible, basado en la ciencia. Y ahora hay
múltiples fuentes para poder revisar, pero más o menos el resumen era eso que les he mostrado. Las medidas de protección siguen siendo las mismas, ¿no? Lo de la distancia es fundamental y lo de la protección respiratoria, que obviamente incluye cuando toses y estornudas también no, vamos a decir, colocar las manos para que éstas no puedan transmitir fácilmente. Si puedes estar en ambientes ventilados, mejor. Si te puedes lavar las manos, mejor aún. A veces hasta omitiendo esto porque no tenemos necesariamente a la mano agua y jabón, pero el distanciamiento y la mascarilla es lo mejor que puede haber. Y estar en ambiente ventilado, lógicamente. Para las variantes incluido. Bien, hemos terminado.